Hola amigos y amigas de Mujer Femenina, ¿cómo están? El día de hoy vamos a estar hablando de un personaje histórico en la historia de la música, Elvis Presley, también conocido con el título del Rey del Rock and Roll. Nació en aproximadamente 1930 y algo, y ya cuando eran los 50 él ya era un joven Elvis bastante famoso y sobre todo conocido por su canción Jailrock House, entre otros éxitos. Un gran intérprete de canciones que ya habían sido escritas y que él volvió a cantar, esta vez con su estilo. Bastante controversial para la década porque en ese entonces había mucha esclavitud y abolición negra. Entonces él, al ser un niño blanco que se crió en un barrio de negros, absorbió mucho de esta cultura, de esta energía, de esta manera de ser y de pensar. Él se enamoró de la música la música que entonces era solamente interpretada por la gente de color negro. Y cuando él sonaba en la radio, la gente que lo escuchaba, según su película, pensaban que era un hombre negro el que cantaba, pero realmente era un hombre blanco con voz de negro. Y eso fue lo que fue bastante controversial, además de que, claro, para la década tan conservadora, los 50, donde las chicas usaban la falda hasta la pantorrilla. ¿Se acuerdan de esta década de la vaselina, por ejemplo? La gente todavía era bastante conservadora. El rock and roll era considerado, y sobre todo la música que interpretaba Elvis Presley, como una degeneración, una falta de respeto a los valores, e incluso lo querían encarcelar por sus movimientos pélvicos que él hacía, con sus caderas, con sus piernas, porque eso ya era una falta de respeto a la sociedad de esa época. Entonces, Elvis le estaba yendo muy bien con su fama, su manera de ser, de interpretar, y su manager, que más adelante, según la película, se enteraría que le estaba robando mucho dinero, se está quedando con el 50% de sus ganancias o incluso más, le dijo que para que siguiera siendo famoso y no lo encerrara la policía, no lo encerraran, lo llevaran a la cárcel, tenía que dar una imagen de que era un buen norteamericano. Y es que Elvis, a la edad de 24 años, se va a hacer su servicio militar por un tiempo. Cuando regresa, dice en la leyenda que para entonces él ya se había vuelto adicto a las drogas, porque en el servicio militar lo hacían consumir drogas para mantenerse despierto y estar bajo todos estos entrenamientos súper exigentes y agotadores. Entonces cuenta la leyenda que cuando él regresa a su servicio militar era que se enganchó con las drogas, y conoce también a la vez en una de sus fiestas a quien sería su primera y única esposa, Priscilla Presley, cuando ella tenía tan solo 14 años, él tenía 24. Y que se enamoró de ella, la buscó, según cuenta Priscilla en varias entrevistas y en su libro, que él la buscó a ella no podía creer que un ícono mundial la estuviera buscando a ella y que se encargara de cortejarla y buscarla, que estaba súper loco por ella. También cuenta Priscilla que fueron novios, claro, y Elvis tuvo que ir a casa de sus padres estaban en desacuerdo al principio, pero también estaban conscientes que era un ícono mundial, y bueno, le otorgaron el permiso de salir con su hija y vivieron juntos un rato. Cuando Priscilla cumple 21 años, que ya es la mayoría de edad en Estados Unidos, se casan Elvis y Priscilla misma cuenta que hasta entonces es que le dio su virginidad. Que entonces, los 10 años atrás que estuvieron de novios, se complacían sensualmente de otras formas, y ya, no da más detalles. Así que, y cuenta otro rumor que me parece que era, no sé si alguien de limpieza o un guardaespaldas de Elvis Presley, alguna de sus servidores cercanos, cuenta que vio a Elvis Presley llorar un día antes de la boda diciendo que no tenía otra opción, o sea que el rey del rock and roll no quería casarse, pero que estaba bastante comprometido por sus padres, ya que lo presionaban a casarse, o que si no todo el mundo se enteraría de que él salió con una menor de edad. Y bueno, se casaron.
Y entonces, es hasta entonces que se casan que Priscilla Presley es conocida. Anteriormente no había tenido presencia ni y nada por el estilo. Y Priscilla Presley, bueno, es otra historia. Pero basémonos en los hechos más que nada que cuentan tanto las películas como la información que encontré por ahí en internet, en entrevistas, lo que ella puso en su libro. Y es así, que bueno, ella se casó bastante joven y cuenta también que ella se sentía que no estaba viviendo una adolescencia normal, que siempre tenía que atenerse a los gustos y caprichos de su esposo y de su novio, de su esposo Elvis, que le decía qué vestir, qué escuchar, qué ver, qué película ver, y todo lo que él quería, ella lo hacía. Que al principio era hermoso, ¿no? Complacer a su esposo, que ella estaba feliz, estaba enamorada, pero que después se volvió una pesadilla. Y además de que cuando el rey del rock and roll se fue de gira a Europa, ella se quedaba mucho tiempo sola, no le gustaba estar sola y encerrada, entonces empezó a haber infidelidades por parte de los dos, tanto de Elvis como por parte de todas sus fans, de las chicas estrellas, también del cine, de Hollywood, del que se rodeaba, tanto por Priscilla, que iba a clases de karate como defensa personal, y empieza a tener una aventura buscando llenar sus necesidades en el maestro de las artes marciales. Y así es como empieza a surgir el rompimiento de la pareja. Ella se va enamorando de su maestro y bueno, a su vez Elvis seguía con sus infidelidades y es el día me parece que fue el día de su cumpleaños que leí que ya estaban divorciándose. Sin embargo, esta pareja icónica del mundo del espectáculo quedó en buenos términos. Se dice incluso que salieron de la mano de la corte, agarrados de la mano al finalizar el trámite del divorcio. La chica se llevó $750,000, que para la época todavía era demasiado dinero. Y más aparte regalías, más aparte cositas así, cositas para su hija, una casa en Grecia, etcétera. Y eso le afectó bastante, ese capítulo de su vida afectó bastante a Elvis Presley, tanto económicamente como emocional, mentalmente, psicológicamente. Y es que entonces el rey del pop, el rey del rock and roll, empieza a consumir más drogas, volverse más adicto a las drogas. Se dice incluso que en un año le prescribieron su médico más de 10,000 tipos de píldoras. Y bueno, empieza a subir de peso, se vuelve a la vez a volver adicto a la comida chatarra. Se dice que en un día un ser humano tiene que consumir aproximadamente 2,000 calorías, ¿no? Él consumía 12,000 calorías. Por eso es que hasta el final de sus días se le ve con un sobrepeso en su cuerpo y mucha agitación al cantar, al subirse a los escenarios, que padecía de enfermedades varias, entre ellas obviamente en el corazón, por la mala alimentación que llevaba y su vida excesiva, de todo tipo, ¿no? Drogas, alcohol, y yo me imagino también con muchas otras cosas más que no dan detalles. Así que, bueno, la verdad que la película no la vi completa porque es demasiado larga, dura casi 3 horas. Y todavía hay una película más larga de 4 horas que son escenas sin cortes. La película sin cortes, con escenas extras. Que para los que son 100% fanáticos de Elvis Presley seguramente que van a ir a verlo y que van a estar comentando por acá qué más pasa, qué otros detalles se nos escapan. Y la verdad que yo nunca me había puesto a escuchar sus canciones, nada, si tenía conocimiento desde siempre, que era conocido como el rey del rock and roll, que había sido muy apuesto, un ícono tanto sexual, un sex symbol de la época, de la década de los 50 y que había pasado a la historia. Pero nunca me había metido a investigar un poquito más sobre su vida, su biografía, los hechos, ¿no? Y sí, me parece bastante llamativo. Una vida bastante llamativa, una historia bastante llamativa.
excesiva, llena de glamour, lujos, drama y éxitos y fracasos, como toda una estrella de la música. Y bueno, creo que tiene muy buenas interpretaciones, por ejemplo, de Unchained Melody, que es su última canción interpretada en el escenario. También esta canción es famosa por salir en la película de Ghost, La sombra del amor, cuando la chica está haciendo olla de barro y bueno, ponen esta canción romántica donde ella está con el fantasma. Y entre otras canciones que seguramente que ya has escuchado, pero que no sabías que habían sido interpretadas por Elvis Presley. Sí, una huella muy grande dejó en la historia de la música, revolucionó la música también por la música que solo era interpretada por la gente de color y que era reservada solo para los bares negros y todo esto. Él la trajo, gracias a él, bueno, ya fue escuchada por más partes del mundo, de ahí se exponenció por todos lados. Y más gente después se atrevió a usar así como que ir un paso más allá, que era lo tradicional, el country, o por ejemplo después salieron los Beatles, fueron famosos, que ya fue todavía la revolución después de Elvis Presley. Así que bueno, todos siempre dejamos una huella en este mundo de alguna u otra forma, y él en su caso fue a través de la música. Sí, otro dato curioso, su forma en que él vestía con una capa y así, seguramente que todos lo reconocen por el traje blanco que usaba con una capa atrás y pantalones acampanados. Era inspirado en uno de sus personajes favoritos de Marvel Comics, el Capitán Marvel Jr., una cosita así que ahorita no me recuerdo bien, y por eso él siempre quiso viajar a la velocidad de la luz, se identificaba mucho con ese superhéroe. Por eso sus trajes llevaban siempre una capa. Y de hecho usaba bastante la simbología del rayo, que era lo que distinguía a ese personaje, en sus cinturones, en las portadas de sus discos, en sus trajes también, iban bordados. Se identificaba mucho con este personaje. Curioso. Y otro dato curioso es que cuando eran pobres, él y su mamá, que su madre quería un Cadillac de color rosa, pero obviamente no tenían ni para el caldo de pollo. Ya cuando se volvió millonario, no solo le compró un Cadillac de color rosa, le compró un Cadillac de cada color que había. Bueno, creció sin padre, y también él tenía un hermano gemelo, pero que falleció 30 minutos después de él. Y su madre le dijo bueno, que él había absorbido la fuerza de su hermano y que era un superhombre muy fuerte y todo eso. Entonces él creció muy apegado a su madre. Si tú vas y buscas las fotos Elvis Presley y su mamá en internet, vas a encontrar fotos muy lindas aparte, icónico todo. Y bueno, como siempre, no juzgues a un libro por su portada. Caras vemos, historias no sabemos. La verdad que uno cuando se pone a investigar más sobre las personas, se da el tiempo de buscar más, se puede sorprender por las cosas que puede encontrar que uno no se imaginaba o que tenía la idea opuesta. Bueno, esto ha sido todo. Nos vemos a la próxima. I gotta do this first. This is a song that I just recorded, and it's an old song called Unchained Melody. I have to play the piano, so it'll take just a second. I don't know all the chords, so if you hear me, get my fingers caught.